Bien, entonces aquí estamos otra vez. A ver, en la parte 3 de la guía del método de punto fijo estamos comentando los problemas. El problema número 1 es encontrar los puntos fijos de la función. La función es f de x igual a x cúbica menos 2x menos 2. Por supuesto, no voy a resolver la guía a detalle porque si no, ya la estaría haciendo y no la contestarían, ¿verdad? Nada más sería copiarlo. Vamos a dar las ideas. Aquí simplemente hay que hacer esto. La pura definición de punto fijo para encontrar dichos puntos. Te queda un polinomio muy sencillo de resolver, con división sintética, salen los puntos fijos, ¿sale? Aquí no hay más que hacer. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio, del 1? Sí, tenía dos preguntas. A ver. Para el intervalo, bueno, ¿se tiene que proponer para el punto fijo un intervalo o nada más pueden ser los puntos fijos aunque estén en distancias, pues ahora sí que diferentes o largas? Es únicamente los puntos fijos. Es un ejercicio muy sencillo. Haz de cuenta que los 4 problemas de esa sección están diseñados de lo más fácil a lo más difícil. Aquí solo resolverla, solo resolver esta ecuación únicamente. Y encuentra los dos valores. Nada más. No hay más que hacer. ¿Sí? Ok, y la otra era de, pues al momento de aplicarlo, bueno, igualar la función con x, Ujú, te sale como que otra función. Y al ujú. final se tienen que evaluar los puntos fijos en cuál función, en la función principal o en la que salió al igualar en x. No se tienen que evaluar. Acuérdate que lo que sucede es que la f de x, no sé cómo sea la gráfica, voy a suponer que es algo así a lo mejor. Esta es la función f y uno tiene la recta y igual con x. Entonces lo que encuentra son las intersecciones. Esos son los puntos fijos. Puedes evaluarlo en f para ver cuál sería la coordenada en y, pero no es necesario porque pues, tienen la misma altura, ¿no? Los puntos fijos tienen esta propiedad precisamente de que x es igual a su coordenada en y. Entonces, no hay nada que hacer, simplemente si te da, por ejemplo, por ahí creo que me dijeron menos 1 y 2, creo que son los puntos fijos, no estoy muy seguro, sí, son menos 1 y 2. Bueno, ya está la respuesta aquí, ¿no? Pues serían las coordenadas menos 1, menos 1, que es el punto de acá, y 2,2, que es el punto que está aquí. Y se acabó. ¿De acuerdo? Sí, ya, gracias. Sí, bueno, estos realmente estaban muy sencillos, nada más como para empezar, ¿no? Pero igual si hay dudas, adelante, ¿no? Eh, Me paso el segundo. Sí. El segundo, como que tiene más cosas, sí es más completo, por supuesto. Aquí te dan la función g, definida del intervalo 0,64, 1,44 a los reales. Y te dicen que g de x es la raíz de x. ¿Ya? ¿Qué es lo que pide? Pide varias cosas. A ver, uno y mostrar que g es contractiva. ¿Mm? Eso significa que hay que encontrar una L de la constante de Lipschitz que sea menor que 1. Eso es lo que hay que hacer aquí. 2. Calcular sus puntos fijos. Pues aquí se puede hacer ya empleando el teorema de Banach, ¿no? O sea, a ver, dice, bueno, su punto fijo, dice que hay un punto fijo. Para calcular aquí el punto fijo, eh, sí, es directamente ya con la sucesión, sí. Habría que emplear construir la sucesión. Construir la sucesión. Ujú. Y directamente uno puede tomar algún valor, o de hecho ahí te dicen qué valor. A ver. En 0,64. 0,64, ok, gracias. Comenzando x0 es igual a 0,64. Entonces aquí no estamos resolviendo la ecuación, todavía este problema no es resolver la ecuación, es únicamente encontrar los puntos fijos, pero con ayuda de la sucesión. Entonces aquí solamente hay una función, no hay más. O sea, uno puede encontrar haciendo la igualación, ¿no? Haciendo esto. O sea, g de x igual con x, para encontrar los puntos fijos. ¿De acuerdo? Pero para hacer la construcción de la sucesión, pues se usa literalmente la raíz de x, ¿no? O sea, hay que hacer x1, digamos, el siguiente término de la sucesión sería la raíz de x0, o sea, la raíz de 0,64.
Y luego x2, el siguiente término de la sucesión sería la raíz de x1. Y así. Y uno va a observar que se aproxima a uno de los puntos fijos. Creo que solo hay un punto fijo, ¿eh? Y la sucesión va a converger al punto fijo. Permítame tantito. Bueno, quería quitar el sonido por el tren que pasó, pero en fin. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Yo sí, Repito, profe. o sea, a ver, dime, adelante. Es que, por ejemplo, también dice que demostremos que es una función contractiva. Eso se muestra ya cuando demostramos lo del teorema de Banach. Es cuando demuestras que existe la L y es menor que 1. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Esa a lo mejor podría ser la parte más complicada del ejercicio, ¿no? Realmente no es tan difícil, la derivada aquí está acotada, es una función muy sencilla, es encontrar esa L y mostrar que en efecto es menor que 1, nada más. Y para el punto fijo es nada más encontrar la sucesión, que prácticamente, pues aquí ya le estamos diciendo cómo se construye. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra pregunta? Una ¿Sí? simple duda. Haciéndolo de esta sucesión, ¿se Ujú. haría lo de calcular el punto fijo y hacer las primeras 5 iteraciones? Es que con las primeras 5 iteraciones ya observas que en efecto converge hacia hacia el punto fijo. Porque aquí de esta ecuación te salen dos valores, ¿no? Creo que se ven a simple vista cuáles son, pero uno de ellos no es punto fijo porque realmente para resolver esto se eleva al cuadrado. Entonces uno crea otro valor artificial. Solo hay un punto fijo. Es trivial prácticamente, ¿no? Y entonces con los primeros términos de la sucesión se ve que en efecto converge. Ujú. A ver, en el chat alguien me está preguntando en qué libros podemos checar todo esto. Pues prácticamente en todos los que les mencioné. El punto fijo en particular lo pueden ver, ¿dónde lo pueden ver? En el libro de Burden, en el libro en tres en particular, Burden, el Antonio Nieves, y de hecho de Antonio Nieves saqué un ejemplo, si lo ven van a ver que es un ejemplo de la clase. ¿Y cuál es el otro? El Chapra. En estos tres se maneja el punto fijo. Por supuesto está un poquito más amigable en estos dos libros. En el Burden está un poquito más pesadito. Ajá. ¿Alguna otra pregunta del ejercicio? El Burden es de análisis numérico. Chapra y Nieves son de métodos numéricos. Por eso el Burden digo que es un poco más pesado, porque es de análisis numérico. Uh-huh. ¿Me paso al siguiente entonces? A ver, el problema 3. Dice, muestre que la función h, dada por la regla coseno de x, cumple con las condiciones del teorema del punto fijo de Banach en el intervalo 1, 2. Y calcule, básicamente nos está diciendo las primeras 5 iteraciones, x sub k, los términos de la sucesión. Para k igual a 1 hasta 5. Las primeras 5 iteraciones, empezando con x0 igual con 1. Pero, si recuerdan, les mandé un mensaje en el grupo de Facebook, no me acuerdo si fue el jueves, sobre comentarios de la guía, y en este ejercicio en particular les dije que hay que ver, o sea, el enunciado es como afirmativo, dice, muestre que cumple con las condiciones del teorema de punto fijo de Banach, pero les hice ahí el comentario de que si no las cumple, pudiera ser, no las cumple, hay que decir por qué no las cumple, y entonces ya no calcula nada, hasta ahí lo deja. Este en particular, no sé, ¿tienen alguna duda de este ejercicio? Sí, profe, yo. A Nada ver, más adelante. que, bueno, o sea, se puede decir que traté de resolver el ejercicio, nada más que en una parte no supe cómo argumentar.
Entonces no sé si me podría ayudar con eso. Ok, a ver, coméntanos un poco para que no lo escriba yo todo. Bueno. ¿Qué es lo que fuiste haciendo? A ver. En la última clase había dicho que buscábamos la derivada evaluada en los extremos, porque normalmente ese iba a ser el máximo. Ajá. Pero había dicho una excepción en el que iba a haber una curva, pero ya no nos dijo en esa cómo le podríamos hacer. A ver, revisemos esta función. La gráfica del coseno, pues más o menos sería, vamos a poner esta parte de aquí. Recuerden que está entre -1 y 1. Y por aquí los cruces son, ¿qué sería? Estos pi medios. Aquí el cruce está en pi. Luego 3 pi medios, no lo voy a escribir. Y aquí 2 pi. ¿Ya? Te dice que x0 debe ser 1. Entonces necesitamos encontrar un intervalo para el 1, ¿verdad? Ah, perdón, sí, esta es la función seno. Sí, gracias. Gracias por advertírmelo. Sí, estoy graficando seno en vez del coseno. Ok. Nada más cosa de cambiar aquí. Aprovecho para ponerla con otro color. A ver, el coseno empieza aquí. Entonces, baja. Supone que cruza en pi medios, ¿verdad? Alcanza el mínimo en pi. Luego sube, cruza en 3 pi medios. Y toma el máximo en 2 pi. Ahora sí. Bueno, entonces voy a poner aquí 3 pi medios. Bueno, ¿dónde está el 1? ¿Dónde podemos dibujar el 1? Más o menos por dónde anda. A ver, pi medios es aproximadamente 1.50 y algo, ¿no? 1.50 y algo. ¿Sí estamos de acuerdo? A lo mejor por acá está el 1, más o menos. A la izquierda de pi medios. ¿Sí? Entonces, debemos buscar un cuadrado por aquí para ver si se cumple la condición, ¿no? Se puede proponer a lo mejor, ¿qué sería? Podemos proponer a lo mejor de 0 a pi medios, tal vez. De 0 a pi medios en el eje X y de 0 a pi medios en el eje Y. Claro, está desproporcionado aquí la gráfica porque el eje de las Y lo estamos aumentando más. El eje de las Y pi medios estaría como por acá, ¿no? Más o menos. Un poco más de 1. Entonces nos va a tener una forma de rectángulo, pero pues es un cuadrado, ¿no? Aquí lo que uno puede estar observando, quizás cuando saque la derivada, ahorita vemos el intervalo, ¿no? Cuando sacamos la derivada, pues es menos seno de x, ¿verdad? Menos el seno de x. Y entonces, si tomamos un intervalo de tal suerte que pues esté la derivada acotada por ahí, a ver, o sea, aquí sí conviene dibujar la función seno, que sería la derivada. No, es que esta es negativa, entonces va para abajo. Ya más o menos así. Esta sería, ¿no? Vamos a poner, esta es h'. Si tomamos el intervalo, no sé, pues ¿qué será? ¿0 pi medios les parece el intervalo? A ver, vamos a tomar 0 pi medios. ¿No? Por aquí, ¿dónde alcanza el mínimo? Aquí, ¿verdad? En pi medios, precisamente. Como que conviene incluso tomar ese intervalo que está ahí, pi medios. ¿Cuál sería, cómo se tendría que tomar L? L podría, en este caso aquí sería otra vez el máximo. De la derivada, ¿no? Del valor absoluto. H' de x. Evaluar en este caso en pi medios. Bueno, aquí vamos a poner aquí que x está en el intervalo 0 pi medios. Primero, así de esa manera, ¿no? Y entonces aquí la derivada, pues, ¿qué nos da? En pi medios es -1. El valor absoluto es 1.
Entonces, esta L no nos sirve porque no es menor que 1. Tendríamos que a lo mejor tomar un intervalo más pequeño, ¿verdad? Un intervalo más pequeño que rodea el 1, a lo mejor pi medios menos alguna cantidad muy pequeñita. Aquí no tengo una calculadora, no sé si ustedes me pueden indicar cuánto es pi medios. 1 punto qué. 1.57. Uno punto 57. Ok, gracias, 1.57. Entonces quizá tomar 1.5, por ejemplo, ¿no? Que en vez de tomar este intervalo, podríamos tomar el intervalo 0,1.5. Si tomamos este intervalo, entonces nuestro cuadrado, acá arriba, a ver, ¿cómo sería? Digamos que de 0 hasta 1.5, más o menos por aquí. ¿Mm? Entonces en este intervalo, si lo cambiamos, 0 a 1.5, ya la derivada es menor que 1. A ver cómo lo podemos poner. Vamos a pensar que la derivada estaría por aquí más o menos, ¿no? Entonces quizás pues ya no va a llegar a la parte más, ya no va a llegar al menos 1, ¿no? Que es la cota. Tendría que estar un poquito más abajo. Entonces, a lo mejor podríamos escoger justamente la evaluación en 1.5 para ver cuánto es, ¿no? Y damos la L. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Sí cumple las condiciones o no las cumple? ¿A ti qué te salió, compañero? No me fijé en tu nombre, perdón. Oscar, Oscar. pues es que, como le digo, yo diría que no, pero es que precisamente es el argumento que me falta, porque ¿le puedo compartir pantalla? Sí, por favor. A ver. No sé ¿Gusta si lo dejar de puedes grabar ver. o así? Así, no hay problema. Ah, pero dice que no puedo compartir. Sí, permítame tantito. A ver. A ver, inténtalo, por favor. Bueno, para empezar, no lo tomé como un intervalo de pi medios. Lo tomé como un intervalo de 1 a 2. Ok, Porque más grande. aquí, y el cambio de signo. Pero aquí está el problema. Habíamos dicho que evaluábamos en los extremos para ver cuál era el máximo. Pero aquí el máximo no va a ser 2, se ve que... Está por ahí en medio. Ajá, está por aquí en medio. Se ve que como que baja un poco la curva y vuelve a subir. Pero si vemos que, digamos, el máximo de aquí, que es 2, que lo tomé como un extremo, es como menos 90. Entonces, si seguimos bajando, el número va a seguir creciendo. Entonces, se podría decir que es 1, pero no puedo suponer que es mayor que 1. Ok, a ver. El valor extremo lo está tomando. Es en pi medios el valor extremo, ¿verdad? El seno de pi medios es 1, es menos 1. Y ahí estamos. A ver. Si tomas el intervalo 1, 2, estamos incluyendo a pi medios, sí, está por ahí en medio. Y es que, bueno, los valores de la derivada están acá. Están aquí. Okay. Que sería la función menos seno. Ajá. Sí, pues es que por un lado está subiendo más y más y más, llega al punto máximo en pi medios,
y bueno, que sería el mínimo porque lo estamos viendo hacia abajo, ¿no? Sería el mínimo y luego a la derecha de pi medios empieza otra vez a bajar poco a poco. Me parece que aquí tendría que buscar el punto crítico, ¿no? De esta función. Pero creo que sería aquí con la segunda derivada, ¿no? Pero es fácil de ver, ¿no? Es en pi medios. En pi medios es donde encuentras el máximo de la función, es donde alcanza el 1, porque sabemos que están acotadas entre -1 y 1. Entonces, basta que recortes el intervalo. Hay que recortar el intervalo pues, para que el pi medios, es que sí está, ¿verdad? Para que el pi medios no lo tengamos ahí en el intervalo. Porque si consideramos el pi medios, ese es el que nos está afectando, nos hace el punto máximo, bueno, mínimo. Podrías tomar un intervalo más pequeño a la izquierda, por ejemplo, pues con lo que estamos proponiendo, ¿no? Con que esté a lo mejor de 0 a 1 punto y cachito. Nada más que agarre el 1. Podríamos agarrar, por ejemplo, 1.5 que esté como por aquí y llegue a esta parte, más o menos. Y sería la parte más alta, el 1.5. Con 0 y 1 sí se cumple el teorema, profesor. Con 0 y 1. De hecho, pues sí, con 0 y 1, porque hay que proponerlo en x0 igual con 1 y está dentro del intervalo. Pero Perfecto. tomé el 1, 2 porque le dije al principio que había cambio de signo. Entonces me indica la raíz, ¿no? Hay cambio de signo en 1, 2. Entonces aquí debe de estar la raíz. Por eso no lo tomé como de 0 a 1. O sea, ahí sí cumple que sería una función contractiva de Lipschitz. Profesor, ¿le puedo yo mostrar lo que yo hice? Es que ya me hizo dudar. No sé si lo que hice está bien o qué fue lo que calculé. Ok, entonces vamos a seguirlo discutiendo. Ahorita checamos entonces qué hacemos, Oscar. Vamos a ver qué nos muestra Eric, por favor. Gracias. ¿Ya lo están viendo? Sí. Bueno, pues aquí hago, bueno, primera derivada, segunda derivada. Hago su análisis para saber que h es monótonamente decreciente en 0 a pi. Y también con la segunda derivada, para que me defina cómo se comporta la primera derivada. Entonces, bueno, aquí puse h biprima, pero es h prima, tengo que corregir eso, y es monótonamente creciente en el intervalo 0 a pi. Entonces, h1 es igual a 0.54 y h2 es igual a menos 0.4. Bueno, y de 1 y 3 concluimos que no se cumple, que para todo x que pertenezca a 1, 2, su imagen también pertenezca a ese intervalo. Así que redefino primero el intervalo a menos 1, 2. Luego veo los puntos de inflexión para saber dónde es, pues, bueno, digamos que es para hacerlo más formal, para saber dónde tiene la derivada más grande, digamos, considerando el valor absoluto. Entonces defino este conjunto en donde pues son todos los valores en donde la segunda derivada se anula. Entonces, pues nada más tomo pi medios para facilitar todo y es 1. Y no es contractiva. Así que redefino a 0, 1 y así se cumplen bueno, no sé cómo llamarlo como lo que pide el teorema de Banach. Sí, las condiciones o las hipótesis. Y ya hago las primeras, bueno, hice las primeras 6 iteraciones y sí converge, bueno, lo hice en Excel para asegurarme y creo que lo converge hasta las, creo que 100, y la centésima iteración, ahí sí converge. Pero bueno, ya en GeoGebra pues ya me da este punto fijo y sí converge. Entonces no sé si está bien o hice otra cosa. ¿Puedes aumentar un poco esa imagen, por favor? A ver, la tablita. Los XN 0.8, 0.6,
Ah, porque ahí cambió, ¿verdad? 0.7. Luego, ¿qué dice después? 0.7, 0. En el X5. 0.793480 y luego el Ajá, y abajo. 0.701369 Ah, ok, son 7 también. Ok. y ya el último es 0.763959. Pero es que no sé si me quedó claro la parte del teorema de Banach, pero queríamos ver si era una función Lipschitz porque nos aseguraba la existencia de una solución, ¿no, profe? Exacto. En el intervalo. Entonces, él está diciendo que propone un intervalo de 0 a 1 y ahí debe de estar la solución, ¿no? Bueno, propone intervalo de 0 a 1. A ver, coseno. ¿Cuál Porque, es la bueno, solución? primero se propuso el de 1 a 2, pero como vemos, pues no cumple la condición y vuelve a proponer otro de 0 a 1. Ahí sí se cumple, pero pues más que nada yo digo que por eso tarda mucho en hacer la convergencia, porque está muy lejos de donde está el punto de solución. Sí, de hecho, porque la solución está fuera de su intervalo, ¿no? Exacto. No, la solución está en el intervalo, profe. Es 0.73 y es 0 y 1. Estamos analizando la función coseno, esa es la función original. El coseno se anula en pi medios, que es 1.50 y algo. Ahí tú tienes que es 0.7. 0.7. Pero ¿cuál es la función que estás evaluando? A ver, Coseno. coseno. Pero a ver si metemos una calculadora coseno, por ejemplo, de 0.7, pues nos devuelve lo mismo, ¿no? 0.7. Es Entonces, que, bueno, realmente, ¿qué pasaría si, como usted dice, hacemos trampa y lo ajá. graficamos? Si lo graficamos, pues ya nos aparece que la raíz está de 1 a 2, ¿no? Y de menos Pero 1 a no 1. buscamos raíces, ¿no? Buscamos el punto fijo. Bueno, yo le entendí en el problema que era como solución, ¿no? La solución de la... Déjame revisar las instrucciones del problema. Dice, muestre que h de x cumple con las condiciones del teorema de punto fijo de Banach en 1, 2 y calcule x sub k. Ah, ok, sí, es calcular únicamente los puntos fijos, es un punto fijo de la función, no es una raíz. Sí. En este problema todavía no es una raíz. ¿Sí? O sea, no es ver dónde se anula. Por eso hiciste todo el cambio de signo para ver dónde se encontraba la raíz. No, en este ejercicio todavía no se hace eso. En este ejercicio es como el anterior, que únicamente hay que buscar la intersección o las intersecciones que haya del coseno con la recta y igual con x. Entonces, se da, sí, es como lo tiene Eric, se da en 0.70 y algo, porque precisamente hace que coseno de 0.70 y algo me dé exactamente el mismo valor. Pero el método de punto fijo lo que busca es solución, ¿no? Ajá. Pero aquí nada más hay que usar las condiciones de Banach para el teorema. El teorema te dice que si cumple las condiciones, que es Lipschitz, que la gráfica está metiendo un cuadrado, entonces puedes construir una sucesión que converja al punto fijo. Eso es el teorema de Banach. Pero ya nosotros después implementamos el método para hacer que el punto fijo sea la solución. Y eso se hace al despejar x de la ecuación para que No, coincida. pero hablo del método del punto fijo. Se busca la solución de la función. Sí, pero Es aquí no. que había visto en lo que había publicado en Facebook ¿Sí? y había puesto ahí que si en efecto se cumple, pues aplicamos el método de punto fijo, ¿no? A ver. Por Posiblemente eso déjame. fue que me fui Sí. más como para la solución del
del problema. Sí, déjame revisar lo que les puse en Facebook. Puede ser que yo me haya equivocado. Ujú. A ver, aquí dice el ejercicio 3. Ajá, punto fijo. Este es el número 3. Ok. En el ejercicio 3, cuidado. Si no se cumplen las condiciones del teorema de Banach, deben indicar cuáles no y por qué. Si en efecto se cumplen, sí es cierto, yo aquí me equivoqué. En el mensaje que les mandé por Facebook, en efecto, sí. No, pues no, ya le estoy pidiendo otra cosa que no viene en el ejercicio, en las instrucciones. Sí, por eso ese fue el problema. Sí, pero porque lo de Eric sí está bien. Es un punto fijo, como dice. Pero igual, ahí fue como la confusión más bien. Sí, bueno, ok, sí, ahí es mi error. En efecto, no había que aplicar el método. Ahí yo me equivoqué en el mensaje que les envié. Entonces, nada más habría que, pues sí, hacer lo que nos acaba de compartir Eric. Ok. Bueno, qué bueno que lo muestran ustedes dos. O sea, la verdad es que esto Oiga, ayuda. profe, yo tengo una duda. Cuando hacemos ya las iteraciones, ve que conseguimos un punto fijo. Por ejemplo, ahorita mi compañero puso que era punto 7, no sé qué. Pero ese punto fijo, ¿de dónde lo sacamos? Es que lo anoté, pero no, o sea, sí anoté que era un punto fijo, pero no me acuerdo de dónde lo sacábamos. Bueno, aquí el punto fijo no lo podemos sacar directamente por la definición, porque es un poco más complicada la cosa. De hecho, la ecuación se complica. Entonces, si tú verificas que se cumplen las condiciones, como lo acabamos de checar ahí con el apunte de Eric, y bueno, también con el apunte bueno, lo que nos comenta Oscar, pues hay que tomar nada más el punto que les comenté, ¿cuál fue? X0 igual con 1, y a partir de ahí construir la sucesión. A partir de ahí construir las. O sea, tú no conoces cuál es el punto fijo de entrada en este problema. Sí, o sea, y ya lo calculé y ve que ya tenemos pues x n menos 1. Pero, por ejemplo, a mí me sale, en un ejercicio que hicimos, a mí me sale diferente el punto fijo al último valor que tuvimos. No lo tienes como para compartirlo. No. Aquí te propongo, yo creo entonces que me lo envíes. Envíamelo por correo y ahorita acabamos la clase lo checo. O si quieres al final también, no sé, para que lo podamos, porque necesito ver cómo lo tienes. ¿Qué te Sí, parece? profe. Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Muchas gracias a Oscar y a Eric. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de ese ejercicio? ¿Qué tal? Por ejemplo, ahora el cuarto, no sé. ¿El cuarto ejercicio tienen dudas? O el cuarto fueron dos, ¿no? Dos incisos, dos ecuaciones. Creo que nada más pude encontrar una solución. Creo que sí lo puso en Facebook, que eran dos y podíamos encontrar nada más una. Entonces no sé si sea necesario que encontremos las dos o ya nada más con No, una está bien. con una está bien. Sí, a ver, la guía la hice con intención de que salían muchas dudas precisamente, ¿no? En el examen son ejercicios que ya tengo resueltos. Estos no los tenía resueltos, los propuse, por eso tienen algunas fallas, pero en el examen voy a procurar que sean ejercicios que no les lleven a ambigüedades, ¿no? Que les salgan cosas bonitas, fáciles. Bueno, sí, fáciles, o sea, si aplicas el método sale todo fácil. Entonces, aquí, por supuesto, les daré las instrucciones muy, muy precisas. Yo creo que lo voy a elaborar a la noche. Alguien me preguntaba por ahí, no le alcancé a contestar, ¿cuántos ejercicios van a hacer? No lo sé, todavía no lo sé. En la noche voy a elaborar el examen, pero sí lo voy a hacer para que salgan ejercicios, o sea, que salga bien, que no tengan problemas. Los problemas son ahorita con la guía, así tiene que ser. En el examen va a ser cosas muy precisas, les voy a decir a lo mejor nada más un punto fijo, ¿no? A lo mejor hay dos o tres, pero yo sé que se les va a complicar calcular dos o tres dependiendo del problema y con uno es suficiente. Sí, va a ser muy preciso lo que les pido. No se preocupen tanto de ambigüedades que pudiera haber. Oiga, profe, ¿usted sí se pondría muy estricto en esa parte de argumentar? Lo estoy considerando. Miren,
Lo que sí me voy a poner muy estricto, y se los mencioné en la primera semana de clases, es en el copiar. Eso sí no lo puedo tolerar, ¿sí? No copien, no copien. No lo hagan por querer pasar la materia como sea. ¿Me explico? Estoy dando muchas facilidades para que sea fácil de pasar esta materia. No, muy pocos me han entregado tareas. De verdad, los que me han entregado tareas, sí les voy a ayudar. Y los que no, pues los voy a dejar nada más con lo que sacan en los exámenes. Eh, es operativo el examen. Entonces, realmente no les voy a pedir que demuestren como tal, ¿no? Quizás nada más que digan, esta función no es Lipschitz, pero no les voy a dejar un intervalo así para que ustedes elijan. O sea, yo les voy a dar un intervalito, porque yo sé que si les dejo abierto el problema, pueden tardarse mucho encontrando un intervalo. Yo les voy a dar los intervalos. Si esa es, por ejemplo, una preocupación, no se preocupen por ello. Y entonces, si en el intervalo no se cumplen las condiciones, nada más hay que indicarlo. Que yo pueda ver en su cuaderno, en su hoja, que en efecto hicieron las operaciones. Aquí, a ver, hay que aplicar el teorema de Banach. Primero, hay que ver que el cuadrado, que esté la gráfica metida en un cuadrado. Pero ahí me argumentan que no, mediante, por ejemplo, una foto de la gráfica, se los acepto. Se los había comentado, se pueden apoyar en el software, no tengo ningún inconveniente. Y de la misma manera, las operaciones pueden ser sacadas de Excel o pueden ser pues, de un programa si es que ustedes ya programaron esto. No va a haber tanto problema por eso. ¿Sí me explico? Sí, es que, bueno, yo siento que sí es muy importante también la parte de argumentar. Uh-huh. Entonces, no sé si me permita otra vez volver a compartir. Sí, por Nada favor. más Adelante. para una duda que tengo aquí. En esta, lo primero que tenemos que ver es que sea continua, ¿no? Uh-huh. Que sea una función continua. ¿Aquí qué pido? Permítanme. Aquí pido... Resuelva, aquí sí es, esta sí es completa. Resuelve por el método del punto fijo las ecuaciones. Ok, excelente. Adelante. Sí, pero no sé si estoy argumentando bien, porque pues yo nada más le puse así, tal cual, o sea, en el intervalo propuesto, que es de 1, 2, y como es derivable, pues por tanto la función es continua en el intervalo. Y ya después me fui a buscar el máximo de la derivada en el intervalo. Ok, bueno, ahí antes de que sigas. Realmente no porque puedas encontrar la fórmula, porque es una regla finalmente, f' e a la x menos secante cuadrada, es una regla, ¿verdad? No porque exista algebraicamente significa que en efecto la derivada existe, realmente hay que hacer argumentos más de peso. Sin embargo, no se los voy a exigir yo, porque esto se supone que ya es de cálculo 1, cálculo 2, ¿sí? No les voy a exigir ese nivel de detalle. Yo nada más les voy a pedir que me digan si es continua o no, nada más. Solo. Ajá, precisamente por eso le decía, o sea, si es muy importante para usted que argumentemos, o sea, si no puede decir, pero en este Sí, no, caso, si nada más en este momento no. si le podemos poner nada más así, es continua y directamente ir a buscar el máximo de la derivada. Sí, sin problema, sin problema. ¿Sí? Ok. Pudiera haber un problema porque, bueno, los que ya tomaron clase conmigo saben que siempre hay un problema. Normalmente pongo 4 o 5 ejercicios. Bueno, en cálculo a veces cambia porque fueron integrales y les ponía más. Pero les digo a poner 4 o 5 problemas en el examen y uno sí tiene por ahí algo. Tiene un detallito. Uno de los problemas siempre tiene algún detalle, en el sentido de que a lo mejor ahí puede ser que la función, por ejemplo, no es continua. Y entonces, ¿qué pasa? Que si nada más ustedes hacen, pues, es continua y me sigo, van a llegar a problemas. Van a llegar a problemas porque al no ser continua, no va a converger a un punto fijo o no va a converger a la solución. Eso sí puede suceder, que en un problema les ponga una función que parezca muy sencilla, muy tranquila. Por ejemplo, como la raíz de X, que en la guía les puse encontrar los polinomios de Taylor centrados en 0. Imagínate que lo pusiera así en el examen. Centrados en 0.
Sería con toda la intención, así. Y entonces, ¿qué podría suceder en ese caso? Si empiezan a hacer el desarrollo y todo, no van a llegar a nada. Pero si dicen, oye, espérate, es que no existe la derivada en cero, ahí le pones, no existe la derivada en cero. Entonces no se puede calcular el polinomio de Taylor centrado en cero. Se acabó el problema. Ahí sí, siempre me gusta poner un problema así, con un pequeño detalle, donde no tienen que hacer una demostración del mundo, pero sí tienen que manejar las condiciones. Y ahí es, oye, no cumple esta condición, se acabó. No cumple por esto y ya, no hay más. Entonces una función a lo mejor tiene un denominador, ojo, puede tener un denominador, ya saben que en algún valor del denominador puede haber una asíntota o simplemente no es continua la función y ya está, ¿no? Ahí tampoco necesitaría que me expliquen muchísimo, nada más, oye, aquí la función no es continua, ya, se rompió el asunto. ¿Sí? No es tan a detalle, pero sí es, o sea, no es explicar con lujo de detalle, pero sí es darse cuenta antes de hacer las operaciones así, nada más porque sí. Verificar que se cumplen las condiciones. ¿Sale? No sé si me expliqué. Por ahí Cristian en el chat dice, o sea, tenemos que analizarlo a detalle, ¿no? Sí y no, o sea, sí de que veas que se cumple la teoría, ¿sale? Pero no es necesario que me pongas tanto rollo, no es necesario. Porque si tú conoces la teoría y dices, oye, espérame, aquí hay un problema, nada más lo anotas. Aquí la función no cumple esto, en el intervalo que usted puso, punto. Ya está. Hay un problema casi siempre así viene, que hay algo extraño ahí que no funciona. Ahí en ese problema, checa la teoría, checa bien la teoría. En los demás todo sale muy bonito, nada más hay que indicar, sí, cumple las condiciones del teorema, porque la gráfica está metida en este cuadrado, en este intervalo que nos está proponiendo, la función es continua en el intervalo, pum, empiezo a hacer mis cosas y sale porque sale. Uh-huh. Ok. No sé si más o menos. Profe, ya lo tengo para compartir. Oh, sí, adelante, por favor, Laura. ¿Ya se ve? Este es de Ujú. un ejemplo que hicimos en clase. Está un poco sucio. Ok. Pero, por ejemplo, aquí ya obtuvimos el error y aquí ya obtuvimos xn y f de xn. Pero no sé de dónde obtuvimos esto. Entonces el error es menos 0.53. ¿Qué funciones? ¿Qué ejercicio es? A ver si lo puedo encontrar. Es el de x al cubo menos 4x menos 2. 4x al cubo. Ahí lo tienes. A ver, déjame ver. Encontrar una raíz de la ecuación. Ok. Se propone el intervalo menos 1, 0 por el cambio de signo. Ok. Se ve que es Lipschitz en el intervalo. Ok. A ver, bájale tantito, por favor. Dice, debemos verificar que la gráfica está dentro del cuadrado. Ok. Construimos la sucesión empezando x0 en menos 1. Ok, ahí están las iteraciones. ¿Estas iteraciones son las que hicimos juntos, entonces, Sí. o estas tú las hiciste? No, las que hicimos juntos. Ok. El error es menos 0.53. A ver, chicos, ¿ustedes también tienen esa nota de que el error es menos 0.53? A ver, a ver, a ver. Eso me suena muy raro porque el error tendría que estar en un valor absoluto. Ajá. Pero, bueno, más allá del signo. A ver, voy a buscar el apunte. ¿No tienen la fecha de cuándo fue eso? El 23. Ok, 23. Déjame ver.
Métodos numéricos. Ah, pues fue la anterior, ¿no? La anterior clase. Ay, no subí el apunte de la anterior clase. No lo subí, ¿verdad? No está en el video. A ver. Entonces aquí lo debo de tener. Vamos a ver. 23 de septiembre. Ah, creo que aquí lo tengo. Sí. A ver, voy a compartir pantalla. Sí. Es esta ecuación, x cúbica menos 4x menos 2. Sí, sí es esa. Okay. Ah, pero converge al valor, no es el error, converge a menos 0.53. Ese es el valor de la raíz. Aquí no tengo el apunte completo porque lo vimos en el Excel, ¿verdad? A ver, voy a ver si puedo compartir el Excel, por aquí debo tenerlo también. Sí, porque este ya fue el otro ejercicio. Pero entonces es el punto fijo, ¿verdad? Sería el punto fijo y la solución. Las dos Ok. cosas, el punto fijo y la solución. Aquí tengo aquí el Excel, lo comparto nada más para revisar que en efecto sea eso. A ver. Es este x cúbica menos 4x. Ah, sí, aquí está. Ajá. Ah, sí, sí, porque son los valores de xn que se aproximan cada vez a menos 0.53. Es la solución. Es el punto fijo y al mismo tiempo la raíz de la ecuación. ¿Vale? ¿Está bien? Sí, profe. Ok. A ver, déjenme ver qué están escribiendo en el chat. Ok, bueno, ¿tiene alguna otra pregunta? El plazo para entregar la guía es hasta mañana, ¿verdad? Sí, mañana hasta la noche, hasta la medianoche, antes de la Gracias. medianoche. Ujú. Sí, entréguenla, por favor, les servirá que la entreguen. Profe, y si Y no la acabamos, si ¿no no la importa? acabas, entrega lo que tengas. Ah, bueno. Entrega lo que tengas, ¿vale? Profe, yo Es tengo mejor. una duda. Adelante. Bueno, es que ya no tiene que ver con lo de punto fijo. Ok, ¿No importa? no importa. Del teorema de Taylor, ¿qué había dicho que era T2? T1, T2, T3 son los polinomios que en la clase creo que le llamamos P1, P2, P3. Ah, ya. Ah, ok. Sí, porque yo le puse P1, pero dije, ¿de dónde saco el T1? Sí, no sé si eso sí lo comenté en el grupo de Facebook, creo que sí. ¿Sí? Si no, bueno, Ah, ahí está. ok. Sí, Sí, gracias. ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo. A ver, Brian. Si tenemos una función que no es continua, entonces ya no podemos usar el método del punto fijo, o sí, pero en un intervalo que sea continuo. Tendría que ser un intervalo que no sea continuo, pero si, o sea, no va a ser tan malo, no va a ser Ujú. tan malo en el sentido de decirles, bueno, pues resuélvala como puedas, ¿no? Por ejemplo, otra vez, pongo ejercicios, a lo mejor pongo 4, por decir algo, y 3, pues van a tener solución, pues sí, bien, nada más aplicar bien las cosas, pero uno, a lo mejor,
no es continuo en el intervalo, pero yo doy el intervalo, yo lo doy, ¿sale? Entonces ahí nada más habría que decir, pues en su intervalo no es continua, profesor, ¿no? Ya no es así de, bueno, ahora ponte a buscar un intervalo, no. Es Ahorita que dije yo lo continuidad. decía Sí, a por ver, adelante. el último problema de la guía. Ajá. Me parece que la función no es continua, entonces, bueno, en ciertos puntos. Entonces, por eso Sí, preguntaba. por la tangente. Ajá, Bueno, ahí, por ejemplo, podría ser que yo les diga, voy a compartir pantalla. sí. De hecho, aquí en el Excel, ahí lo tengo hecho. No pasa nada. ¿No? Directamente lo hice, porque les comenté, puede ser que a lo mejor no cumplan las propiedades, pero si la instrucción dice, hazlo de todas maneras, es porque a lo mejor puede converger o puede que no. No se los voy a dejar tan abierto. Podría ser que a lo mejor no cumpla las propiedades, ¿no? Las condiciones del teorema de punto fijo de Banach, pero les digo, háganlo en este intervalo. O sea, directamente aplique el método en este intervalo. ¿Sí? Si lo hacen en el intervalo que yo estoy diciendo, puede pasar dos cosas. Llegan a la solución o no. Pero nada más yo quiero ver eso. Yo quiero ver que lo apliquen y quiero ver a qué lleguen. Puede ser algo así. En este caso, en efecto, la función exponencial menos la tangente tiene discontinuidades por la periodicidad de la tangente. ¿De acuerdo? Entonces, uno elabora la tabla. Yo no le di punto de partida, ¿no, verdad? Creo que no. No, Elegí el punto x0 igual con 1 mirando la gráfica. Aquí es donde pueden usar el software. Cuando estén tan abiertos los problemas, usen el software, vean las gráficas. Y se ve que por el 1 te puedes aproximar a la solución. Y entonces aquí se ve la convergencia, ¿no? Pero esta es una solución, puede haber más, por supuesto, por la periodicidad. ok, profe. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, no, pero con respecto al día del examen. Adelante. ¿Eso sería a cámara bien abierta o cerrada? Bueno, ¿va a haber sesión? No. ¿Qué va a suceder? Les voy a mandar unas instrucciones más tarde o mañana de cómo es el examen, para que todos también los que ahorita no están conectados vean. Pero es básicamente la siguiente situación. A las 3:50 de la tarde ya va a estar en TEDI cargado el examen. Yo no me voy a conectar. Significa que ustedes tienen la libertad de hacer lo que quieran. Pueden consultar libros, sí. Pueden consultar sus apuntes, también. Pueden usar software, también. Pueden copiar a sus compañeros, también lo pueden hacer, pero eso digamos que no es debido, porque de que pueden, ¿de acuerdo? Yo no los voy a estar vigilando. Pero esa parte se los dejo a ustedes. No lo hagan, no lo hagan. Y no lo hagan porque lamentablemente uno sí se da cuenta. Uno sí se da cuenta. Y los que tomaron cálculo 2 conmigo y están por ahí, pregúntenles si me doy cuenta o no. Entonces, está abierto para que ustedes puedan pues, revisar sus apuntes, no tengo ningún problema con eso. Entonces, ustedes tienen hasta a lo mejor 6:15, yo les pongo a lo mejor 1 hora, 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Posiblemente les dé 10 minutos más para subirlo a TEDI, pero 1 minuto después, nada, ya no se puede subir, ¿sale? Y sería de preferencia en un archivo PDF. Qué bueno que lo preguntas porque sí necesito publicar eso para que lo puedan checar. De un solo archivo PDF, no me envíen varias fotos sueltas. Conviértanlo en un archivo PDF. ¿Tienen alguna otra pregunta? No es difícil, de verdad, no es difícil. Y obviamente los que han sido mis alumnos, cuando me preguntan si es fácil o difícil, pues yo siempre les digo, para el que estudia está fácil, para el que no estudia está difícil, pero este examen no es difícil. No está regalado, pero no es difícil.
Bueno. ¿Alguien más? Voy a traer la grabación entonces.